Hola, mi nombre es Wilmer Pérez y hoy día vamos a hablar sobre el proceso de ordenamiento territorial que en nuestro país se viene promoviendo. En principio, mencionemos sobre el territorio. El territorio viene a ser el espacio donde se producen las interacciones entre la sociedad con su medio natural y su medio físico. Y este espacio, este territorio también viene a ser parte de los ecosistemas. Bien, entonces el espacio donde se vienen desarrollando las distintas actividades en nuestro territorio viene siendo aprovechado de diferentes formas. Por lo tanto, lo que se busca es que haya la sostenibilidad en el aprovechamiento de sus recursos naturales y los servicios ambientales que nos proveen la naturaleza. Por lo tanto, todos estos aspectos que les menciono, la forma de aprovechamiento por las distintas sociedades que se realizan en el territorio, viene a constituir la base productiva por las cuales nuestro país viene desarrollándose. Veamos cómo se viene ocupando actualmente el territorio. Se viene ocupando de diferentes formas, sobre todo privilegiando la visión sectorial, a través del cual se viene, por ejemplo, dando diferentes derechos sobre el uso del territorio, manifestados, por ejemplo, en lo que es las actividades extractivas, las actividades relacionadas a la conservación, las actividades relacionadas a los derechos sobre la propiedad. Por lo tanto, lo que se busca es que haya una coherencia, una interrelación entre las distintas formas de ocupación del territorio y los usos que se vienen dando al respecto. En la práctica, lo que sucede es que no hay una buena articulación porque hay una desarticulación efectivamente entre los distintos entidades responsables de la identificación y dentro de lo que es la asignación de los derechos sobre el territorio, porque también cada sector cuenta con diferentes instrumentos relacionados, por ejemplo, con la planificación del desarrollo, los planes operativos institucionales, los planes específicos, los diferentes instrumentos y normas relacionadas a cada sector. Por lo tanto, esta desarticulación viene produciendo efectos sobre el territorio y que también se suma a ello la carencia de una visión integral del país. Esta carencia de una visión integral del país que promueva justamente una articulación, una buena conexión, nos debe promover por lo menos un desarrollo mucho más sostenible. ¿Qué es necesario para que se garantice el aprovechamiento y el disfrute del territorio de una manera mucho más sostenible? En principio, lo que se busca allí es de que se establezca la generación de una buena articulación y otro es que también que se tengan las condiciones para el conocimiento de este territorio para que se produzca un desarrollo equilibrado. Para ello se necesita una buena base de información, una buena base normativa, insumos necesarios para el conocimiento del territorio, por ejemplo, como las imágenes de satélite, el personal capacitado, así como también los procedimientos establecidos que se relacionan a los instrumentos que vamos a comentar en este momento. Justamente ese marco normativo, ese espacio de concertación, ese espacio donde se busque la correlación de los intereses tanto del sector público como del sector privado, viene a ser el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial está definido como el proceso técnico, político y administrativo para la concertación de intereses, donde se busca también de que haya una buena participación tanto de los actores sociales, económicos, políticos, y donde nadie debe ser excluido. Por lo tanto, el objetivo allí es orientar el uso y la ocupación del territorio sobre la base de la identificación de las condiciones sociales, ambientales y económicas, de tal manera que pueda orientar justamente el proceso de ocupación posterior. ¿Qué garantiza el Ministerio del Ambiente en esta materia? Primero, que se provea de un ambiente sano y sostenible para la calidad de vida de todos los ciudadanos, así como también la incorporación transversal de los componentes económico, social, cultural, político y otros, con el componente ambiental en los distintos procesos de desarrollo que se relacionan al uso y la ocupación del territorio, así como también disponer de un marco normativo y las metodologías necesarias para su desarrollo, y también garantizar la plena correspondencia con la política actual. El ordenamiento territorial también es una función de gobierno. Efectivamente, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen responsabilidades en cuanto a lo que es las funciones en materia de ordenamiento territorial. Por un lado, el gobierno nacional está encargado de coordinar la implementación de las políticas a nivel nacional en la parte ambiental con los distintos sectores, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Asimismo, también corresponde en este caso al Ministerio del Ambiente establecer la política, los criterios, los procedimientos, la metodología, así como también
conducir el proceso de ordenamiento territorial a nivel nacional. En el caso de los gobiernos regionales, les corresponde la formulación, la aprobación, la ejecución, la evaluación de los procesos de ordenamiento territorial en sus respectivos ámbitos, así como también en materia ambiental. Y por otro lado, los gobiernos locales también están encargados de planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial a nivel provincial. Cada una de estas competencias están debidamente reguladas en las leyes orgánicas respectivas. En cuanto al proceso de ordenamiento territorial, mencionemos que el proceso de ordenamiento territorial ha sido ya debidamente regulado a través de la resolución ministerial 135 del presente año por el Ministerio del Ambiente, y de las cuales se compone de las fases por las cuales se desarrolla todo el proceso de ordenamiento territorial. Vamos a mencionar los diferentes instrumentos que se relacionan a este proceso. En principio tenemos a lo que es la zonificación ecológica y económica. La zonificación ecológica y económica viene a ser un proceso donde se identifican las diferentes alternativas de uso sostenible del territorio en base a la evaluación de las potencialidades y limitaciones del mismo, pero con criterios integrales, es decir, con criterios de investigación física, biológica, social, económica y cultural. Aprobada la zonificación ecológica y económica, lo que corresponde es que sea empleado como un instrumento orientador y técnico para lo que es el uso sostenible del territorio y sus recursos naturales. Forma parte, como les decía, de los instrumentos técnicos sustentatorios para el ordenamiento territorial. Luego, bueno, este es el esquema metodológico para la generación de la zonificación ecológica y económica. Tiene su procedimiento que viene siendo desarrollado por los distintos gobiernos regionales y locales, y también es el mayor logro que se tiene a nivel de este proceso de ordenamiento territorial. Los estudios especializados son los siguientes: el estudio de análisis de la dinámica regional, el estudio de análisis de las normativas y políticas con incidencia territorial, la evaluación de riesgo de desastres y el cambio climático, los servicios ecosistémicos, el análisis de los cambios en la cobertura y uso de la tierra, el análisis de las capacidades institucionales y el análisis de las dinámicas del litoral. Luego tenemos otro componente de lo que es el proceso de ordenamiento territorial, viene a ser el diagnóstico integral del territorio. En el diagnóstico integral del territorio, lo que se produce es la integración tanto de la información generada en la zonificación ecológica y económica y los estudios especializados para el conocimiento pleno del territorio. Lo que busca aquí es dar el sustento y la base para las posteriores fases para la formulación del plan de ordenamiento territorial. Dicho sea de paso, esta información que se genera en los distintos procesos e instrumentos relacionados al ordenamiento territorial son información de carácter primaria, y también se privilegia sobre todo la información de carácter primaria por cuanto se busca identificar las potencialidades, limitaciones del territorio, así como también las diferentes dinámicas que existen al interior. Pero también se toma en cuenta las distintas informaciones que se generan propiamente en el lugar y que para ello se toma en cuenta para la generación de este diagnóstico. Luego tenemos el plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial viene a constituir el instrumento de planificación por los cuales se promueve y se regula los procesos de organización y gestión sostenible del territorio. Y se busca también su articulación justamente con los distintos planes sectoriales, planes de carácter ambiental, planes económicos, planes sociales, planes culturales, así como también con las políticas de desarrollo vigentes en el país. Con esto, digamos, lo que se hace es vincular las distintas intervenciones sectoriales con la intervención que se hace de manera integral desde el territorio. Y por lo tanto, una vez que ya se aprueba el plan de ordenamiento territorial, esta vez se concreta ya en base a la implementación de los diferentes planes, programas y proyectos, es decir, las distintas intervenciones que se plasman en este plan. Asimismo, también nuestro país no es la primera vez que se viene utilizando esta forma de ordenar el territorio. Nosotros tenemos, por las tradiciones pre-incas e incas, tenemos un manejo del territorio que se ha venido estableciendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, esto se ha ido perdiendo gradualmente. Lo que se busca es recuperar justamente ese conocimiento ancestral y tradicional en base a la información que forma parte de uno de los insumos, por ejemplo, en base a lo que es la información social y cultural. Otro aporte también que se ha tenido es en relación a los programas presupuestales que nuestro
en este caso el Ministerio del Ambiente viene promoviendo. Los programas presupuestales vienen a ser una forma también de realizar inversión en el territorio, pero ya buscando esa articulación territorial con los gobiernos regionales y locales. También tenemos en lo relacionado a la asistencia técnica. El Ministerio del Ambiente, a raíz de la intervención en estos procesos de ordenamiento territorial, en principio empezando con lo que era la zonificación ecológica y económica, y ahora habiendo avanzado en lo que es 8 gobiernos regionales que han aprobado ya sus procesos de zonificación ecológica y económica, viene lo que es la continuación de este proceso, pero así también la implementación, la formulación de los estudios especializados relacionados al proceso de ordenamiento territorial. Por lo tanto, en ese marco se han dado numerosas asistencias técnicas a los gobiernos regionales y locales, y por las cuales también en lo que es la formulación de los estudios, pero también en la formulación de los proyectos de inversión pública, que dicho sea de paso no solamente involucra a técnicos, sino también a decisores políticos, a la sociedad civil, es decir, a todos los actores que habíamos mencionado al inicio. De otro lado, el Ministerio del Ambiente también ha logrado cohesionar, ha logrado integrar la información espacial y temática a través de un geoservidor. Tiene un portal web donde se puede acceder de manera libre a esta información de carácter espacial, donde se puede contar con información generada por los distintos sectores, donde también se han establecido acuerdos y convenios de cooperación. Entonces, esta plataforma de disposición de la información espacial ha sido reconocida internacionalmente y por las cuales el Ministerio del Ambiente también ha tenido logros. Me queda una cuestión todavía por presentarles, que es relacionado a qué cosa es lo que está pendiente, ¿no? Mirando todo este proceso general de ordenamiento territorial. Lo que se encuentra pendiente, digamos, es reconocernos como nosotros mismos como peruanos respecto a nuestro territorio. No necesariamente todos conocemos nuestro territorio. Básicamente nuestro ámbito de acción para la gran mayoría probablemente son las áreas urbanas, pero existen también las áreas rurales, por las cuales también presentan una problemática, por las cuales necesitamos conocer con mayor profundidad su territorio para poder valorarlos. Por lo tanto, con el proceso de ordenamiento territorial lo que se busca es justamente destacar que no solamente hay espacios que son favorecidos por las diferentes intervenciones que hace el Estado o también el sector privado, sino también hay otros espacios naturales, ocupados, sociales también, que deben ser privilegiados, pero para eso se requiere conocer justamente cuáles son sus potencialidades y de tal manera que se pueda promover justamente su revaloración. Por lo tanto, decimos que no hay territorio que no tenga potencialidades, sino básicamente territorios que no tienen una adecuada visión de desarrollo. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y muchas gracias.